Muy buenos días, hermanos. Shabbat Shalom. El día de hoy vamos a tener la continuación de lo que estábamos viendo hace algunas semanas atrás, que era sobre la profecía del libro de Daniel, y llevamos en el capítulo 11. Bueno, antes de comenzar, les pedimos que nos pongamos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este santo Shabbat que tú nos das. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que tú nos acompañes y nos bendigas, danos sabiduría para poder comprender tu palabra. Ayúdanos a quitar de nuestras mentes el orgullo y ayúdanos a comprender de una manera clara el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Yeshua lo pedimos. Amén. Amén. La vez pasada, cuando estuvimos justamente tratando este tema, si recordamos, nosotros habíamos visto en la ocasión cuando la Biblia nos relataba justamente cuando Roma fue saqueada por los bárbaros. Y en ese entonces, ahí era que el papado comenzaba a tomar el poder. Porque recordemos una cosa, el Imperio Romano no cayó. O sea, durante mucho tiempo se ha venido diciendo que el Imperio Romano cayó en el año tal, pero eso no fue así. Porque simplemente, o sea, los emperadores desaparecieron, pero ¿quiénes tomaron ese lugar? Fueron justamente los papas. Y eso también lo vemos, por ejemplo, en el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Recordemos que el metal que representaba a Roma era el hierro. Y vemos que el hierro sigue estando presente aún en los pies de la estatua. O sea, si bien los pies son en parte de barro cocido, también son en parte de hierro. O sea, lo cual nos está indicando que hay una continuación de ese imperio. O sea, obviamente no en la misma forma como lo fue la Roma imperial. No es la misma fuerza. O sea, y no en la misma fuerza tampoco, porque ahora los papas ya iban a tener un gran poder, eso es cierto, pero ya no iba a ser tan grande como el que había tenido el Imperio Romano. O sea, recordemos, el Imperio Romano tuvo un gran ejército y que era lo que más lo caracterizaba, esa fuerza militar que tenía. Ahora el papado actuaba de una manera muy distinta. Ahora actuaba bajo la fachada de una institución religiosa. Esa es la diferencia. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias en Daniel capítulo 7, verso 24. Daniel capítulo 7, verso 24. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Amén. Los 10 cuernos corresponden a 10 reyes que surgirán en ese reino. Después de ello vendrá otro, distinto de los precedentes, que derrocará a 3 reyes. Aquí lo que el texto nos está diciendo es que surgiría un nuevo poder. Pero para que este poder pueda asentarse como tal, tendría que derribar a 3 reyes o a 3 reinos. Y hoy día vamos a ver justamente cómo fue que se hizo eso. O sea, cómo fue que se derribaron esos cuernos. Ahora les invito a que busquemos en Daniel capítulo 11, verso 30. Quien lo encuentre, por favor, me ayuda con la lectura. Verso 30. Sí, Daniel capítulo 11, verso 30. Dice, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto.
Aquí vamos a ver, vamos a fijarnos justamente en la parte final del texto. O sea, a partir de donde nos dice se enojará contra el pacto santo, porque de ahí lo primero donde nos habla de las naves de Quitín y eso nos hace referencia justamente a cuando Roma fue saqueada, y eso ya lo vimos en la ocasión anterior. Ahora vamos a ver la otra parte del texto que nos dice, se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. En la ocasión anterior que vimos sobre este tema, vimos justamente por medio de qué fue que el papado se levantó contra el pacto santo. Vimos una de esas formas, porque el poder que el papado llegó a acumular no es que apareció de la noche a la mañana, fue algo progresivo. O sea, y fueron influyendo de una manera tan sutil en la política que nadie se dio cuenta, sino que fue ya cuando el papado tenía demasiado poder, ahí fue que los reyes de Europa y todos los líderes se dieron cuenta que el papado había acumulado demasiado poder. Pero ya a esas alturas ya no podían hacer nada. Vamos a ver lo que nos dice. La anterior ocasión vimos, por ejemplo, cuál era una de esas formas por medio de la cual el papado se fue contra el pacto santo, o sea, se enfureció, o sea, contra la Biblia. ¿Cuál fue una de esas doctrinas que lanzó primero? La llamada, podríamos decirle, la doctrina madre del catolicismo. ¿Cuál es esa doctrina? Esa es la doctrina de la Trinidad. Y eso vimos la semana anterior y demostramos bíblicamente que esa doctrina no va acorde a los principios. O sea, eso no fue lo que Dios reveló en su palabra. Simplemente la doctrina de la Trinidad se tomaron algunos versos bíblicos, se los malinterpretó o otros se los adulteró para acomodarlos a conveniencia de esa doctrina. Pero la mayoría de la Biblia vemos que nos habla justamente de algo completamente distinto, de un Dios único y no de un solo Dios que está formado por tres personas. Eso lo vimos la semana anterior. Y ahora, como nosotros mismos pudimos comprobar, ¿cuál es la mayor arma contra el enemigo? ¿Cuál es el arma que Satanás ha temido siempre? Esa arma es la Biblia. ¿Y eso debido a qué? Debido a que en la Biblia se encuentra la verdad. O sea, allí está la clave para no ser engañados por esas doctrinas falsas. Si nosotros retrocedemos en la historia, el papado estableció justamente una guerra en contra de la Biblia. ¿Pero de qué manera lo hizo? Le hizo creer a la gente que la Biblia era algo muy difícil de entender y que era un misterio. Sí, y que por ende era peligroso para la gente común que la leyera. O sea, todo lo recubren siempre de misterio. O sea, la interpretación quedaba únicamente concedida para los clérigos, o sea, para los sacerdotes. Únicamente ellos eran los que podían interpretar la Biblia, y obviamente ellos lo hacían de acuerdo a la tradición. O sea, no era como nuestros pioneros creían y como creemos nosotros, que la Biblia se interpreta a sí misma, sino que ellos tomaban un verso bíblico y de ese verso bíblico mal interpretado, sacado de contexto, hacían su propia doctrina. Y de allí vemos, de ahí justamente vemos las doctrinas que el catolicismo tiene hasta la actualidad. Hay un sinfín de doctrinas que nosotros, si vamos a la Biblia, no vamos a encontrar un respaldo. Y vamos a ver aquí algo interesante que nos dice. En el Concilio de Trento se establecieron 10 reglas con respecto a los libros prohibidos. En la cuarta de estas reglas se establecía que la lectura de la Biblia estaba permitida únicamente bajo la licencia de un inquisidor u obispo, que certificaba que la persona no recibiría daño al leerla. O sea, ¿qué vemos aquí? Aquí nos dice claramente que en el Concilio de Trento se establecieron ciertas reglas contra los libros prohibidos. Y allí se estableció justamente eso, que se podía leer la Biblia, pero solamente bajo la autorización de un inquisidor o un sacerdote.
O sea, una persona común y corriente no podía tener una Biblia en su casa y leerla como nosotros lo tenemos en la actualidad. O sea, el hacer esto era considerado un pecado de muerte. Incluso como Perdón, ley. hermano, eso sucedió en el hogar de mi abuelo. Mi abuelo estudiaba la palabra de Dios y le dieron las voces al sacerdote que fulano de tal lee la palabra de Dios, y le vino y le quitó la Biblia y lo quemó. Y que tenía que pagar ni sé cuántas, ¿cómo es? Por el pecado tan Penitencia. grande, penitencia por el pecado tan grande que él ha cometido de haber leído la palabra. Y eso, por ejemplo, o sea, nosotros cuando hablamos de la guerra contra la Biblia, normalmente nos imaginamos solamente la Edad Media. Claro. Pero eso es una tradición que se ha mantenido y se sigue manteniendo. Porque por lo general cuando nosotros vamos a los hogares, hoy en día la mayoría, por ejemplo, es de religión católica, tienen Biblias en sus casas, pero ¿qué es lo que sucede normalmente? Nunca la leen. Es que la hacen ver, o sea, la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto es sagrada. Sino que lamentablemente el pensamiento o la mentalidad que ponen a los hermanos feligreses sinceros, porque hay Claro, muchos ellos no hermanos tienen la culpa de sinceros, eso. que es tan santa la Biblia que tiene que estar ahí en un altar. Si es posible, la tienen abierta, pero no para leerla, sino como un altar, como un amuleto, que para que proteja el hogar. Cuando sabemos que la Biblia es protección, la palabra de Dios tiene su poder cuando uno la escudriña. Eso es. Claro, o sea, no hay ningún poder en sí en que tengamos una Biblia abierta. No, ninguno. Pero si nosotros vemos en la mayoría de estos hogares, la Biblia está cerrada, pero lo que la mayoría de nuestros hermanos católicos, ellos creen sinceramente es en los santos, justamente, ¿verdad? Así es. O sea, vemos que se saben de memoria los rezos a María, y eso no es solamente entre los católicos, sino que también aún entre nosotros como protestantes. Porque nosotros, por ejemplo, fallece alguna persona conocida, normalmente uno acude por respeto a esa persona y a los familiares en sí. Y uno ve entonces allí esos rezos católicos que ellos hacen. Y inconscientemente uno, ¿qué sucede después al tiempo? Uno ya se los aprende de memoria también. O sea, y no es porque uno se haya puesto justamente a estudiar y a rezar, sino que porque eso lo vemos en todas partes. O sea, lo escuchamos en todo lado. Cuando está Semana Santa, pasan también las procesiones, y eso es lo más común. O sea, lo que se exalta en sí no es la Biblia, sino que solamente son los rezos, que el rosario, que los misterios, bueno, y eso. Hasta ahora existe. Y hasta ahora, en la actualidad, o sea, y siempre nosotros vemos en el catolicismo, se caracteriza siempre que el misterio, o sea, eso siempre hay. Si no me equivoco, creo que es en el rosario, cuando rezan y van pasando cada una de esas perlitas que tiene el rosario. Cada una de esas perlitas representa supuestamente un misterio, que el misterio de la encarnación de Cristo, el misterio de la concepción, de la Inmaculada Concepción, bueno, y así. O sea, esta religión justamente se basa que van en los misterios tras misterios. O sea, y se pone a Dios como que si fuera un ser, pero que está lejano a nosotros. Y que por ende se necesita la intervención o la intercesión de los santos, o principalmente de la Virgen. Por ejemplo, el rezo que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y Dios te salve María. O sea, Dios te salve María, y eso se repite y se repite. O sea, eso es como una especie de que ponemos a Dios como un ser cruel. O sea, justamente que es alguien que no se apiada del sufrimiento humano. Sino que solo la Virgen. Claro, solamente que la Virgen, si no fuera por la intercesión de ella, prácticamente se da a entender que si no fuera por ella, el ser humano, ¿qué estaría? Estaría perdido prácticamente. Claro. Cerca de donde vivimos nosotros hay una iglesia, y obviamente cuando hay la misa y ellos cantan, se oye hasta la casa. Y hay un canto que ellos siempre están, ellos le llaman alabanza, eso que
Siempre que ten piedad, Señor, ten piedad. O sea, es como un ruego, no una alabanza en sí. Y lo cantan como que están suplicando. Claro, o sea, como que si suplican a Dios para que se apiade de la humanidad. Cuando si Dios fuera un ser así de cruel, no hubiera mandado a su Hijo a morir por nosotros. Porque entonces nada de eso hubiera tenido sentido si Dios fuera así de cruel que le gustara o se complaciera en que le rogáramos así. Pero lamentablemente esa fue la imagen que dio a conocer Roma a las personas justamente en la Edad Media. Y todas esas tradiciones que se originaron allí se mantienen hasta la actualidad. Ahora, por ejemplo, veremos aquí el Papa Pío IV declaró en una bula o en un decreto papal que la lectura de la Biblia sin autorización era pecado mortal y se consideraba herejía. O sea, ¿qué quiere decir? Según este Papa Pío IV, si alguien leía la Biblia sin la autorización de su obispo, de su sacerdote, ¿eso qué significaba? Ya según para él, en la lectura de la Biblia condenaba automáticamente el alma de esa persona. O sea, prácticamente si alguien se atrevía a leer la Biblia, según el catolicismo romano, la persona estaba condenada a la perdición eterna. O sea, solo el hecho de leer la Biblia. O sea, algo completamente absurdo. Le mandan penitencias y penitencias y penitencias, le mandan por el pecado que ha cometido según por leer la Biblia. O sea, algo que no está. Y justamente mientras preparaba el tema en internet encontré una imagen donde sale una Biblia encadenada y donde figuraba el siguiente título: La encadenación de la Biblia, religión, política y poder. Me pareció muy interesante justamente esa imagen, pero justamente el hecho de que la Biblia estuviera prohibida, o sea, simbólicamente estaba encadenada para el pueblo, no era accesible para el pueblo, fue lo que le dio ese poder al papado. O sea, eso no fue una estrategia únicamente religiosa, sino que también fue política. Porque al poner a la iglesia por encima de todas las cosas, sucedía entonces que la gente comenzaba a creer todo lo que ellos decían. Entonces aquí viene la conocida doctrina del infierno. La gente vivía con ese temor constante de que si morían iban a ir al infierno. O sea, siempre había ese temor de que se iban a estar quemando por la eternidad allí. O sea, que iban a sufrir por siempre. Siempre había ese temor, y bajo ese temor, porque nadie, obviamente, si a alguien le ofrecen que lo van a quemar en un lugar y que va a estar sufriendo eternamente, nadie va a querer ir para allá. Entonces las personas, debido a ese temor, cedían a todo lo que los jefes romanos imponían. Y esto no era solamente entre el pueblo común, sino que también esto fue directamente con los reyes y emperadores. O sea, todo el mundo era controlado por el papado, desde el rey en su trono hasta el campesino más humilde. O sea, todas las clases sociales estaban controladas por el Vaticano directamente. O sea, justamente era por medio de esas supersticiones. Y ahora, hubo siempre a lo largo de la historia una cierta oposición justamente al poder papal. Y como vimos en la ocasión anterior, por ejemplo, habíamos visto sobre los arrianos. ¿Qué eran ellos? O sea, eran personas que no aceptaban justamente esa doctrina de la Trinidad. Y lo más importante era que rechazaban la supremacía del Papa por sobre todas las cosas. Y por este motivo, ¿cómo eran considerados? Eran considerados herejes. Y hoy día vamos a ver un poco más a fondo qué sucedió con esos pueblos. Aquí vamos a ver lo que nos dice. Vamos a Daniel capítulo 11, verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario,
y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Aquí, por ejemplo, hay que aclarar un punto. Las versiones de la Biblia que nosotros tenemos, allí en este verso de Daniel 11:31 nos dice el continuo sacrificio. Pero se han hecho investigaciones y se ha llegado a la conclusión que la palabra sacrificio ahí en el texto es, su colocación allí fue completamente errónea. O sea, la palabra sacrificio no estaba en el original como tal, sino que se encontraba la palabra el continuo asolamiento. Y voy a dar lectura ahora de una cita que se encuentra en el libro de Daniel y Apocalipsis, que fue escrito por Urias Smith, que nos dice así: en los comentarios sobre Daniel 8:13 se ha demostrado que la palabra sacrificio ha sido añadida erróneamente. Debe ser asolamiento. La expresión denota una potencia desoladora, de la cual la abominación espantosa no es sino la contraparte, y le sucede en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, parece claro que el asolamiento continuo era el paganismo y la abominación espantosa el papado. Pero puede ser alguien que pregunte, ¿cómo puede ser el papado siendo que Cristo habló de ella en relación con la destrucción de Jerusalén? La respuesta es, Cristo se refirió evidentemente a Daniel 9, que predice la destrucción de Jerusalén, y no a este versículo de Daniel 11, que no se refiere a dicho acontecimiento. Esto lo encontramos en el libro Daniel y Apocalipsis en la página 222. ¿Y en el hebreo no puedes leer este mismo verso? Daniel No, 9. no tengo aquí ahorita. Daniel capítulo 11, verso 31. Ese fue el verso que vimos ahorita. Ahora présteme, déjeme ver si en la versión de la Biblia hebrea que tenemos acá nos dice. Ya, como pudimos ver aquí, Urias Smith y los pioneros que sostenían que la palabra, o sea, la expresión aquí puesta como continuo sacrificio, no constaba en el original, sino que por ende era, aquí nos dice el continuo asolamiento. ¿Y cuál es esa abominación espantosa? O como nos dice aquí directamente el texto, la abominación desoladora. ¿Quién es? La abominación desoladora justamente hace referencia al papado. Porque hoy en día, por ejemplo, hoy en día sabemos nosotros perfectamente que más adelante, de aquí en unos pocos años, la abominación desoladora vuelve a levantarse. O sea, se volverá a levantar. Y aquí podemos notar algo interesante, porque aquí en este verso nos hace referencia a cuando el papado obtiene ese poder que lo caracterizó durante toda la Edad Media. Y el texto aquí claramente lo llama la abominación desoladora. Recordemos que de aquí en unos años el papado volverá a recuperar ese poder que tuvo en el pasado. Porque si bien en un tiempo recibió una herida mortal, pero recordemos, esa herida va a ser sanada y hoy en la actualidad está casi sana. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería nuevamente esa abominación desoladora? O sea, esta abominación que viene ahora va a ser peor que la primera. Es que va a venir con más fuerza el poder de él. Claro, y recordemos, ahora no va a ser solamente el Papa, sino que Lucifer mismo, o sea, Satanás personalmente vendrá a reinar este mundo. Obviamente va a ser por un corto tiempo y hasta donde Dios se lo permita. Claro, porque recordemos, Él tiene poder, pero nunca nadie está por encima de Dios. A ver, ahora vamos a ver qué nos dice Daniel capítulo 11, verso 31, pero vuelta acá en la versión hebrea. Bueno, aquí también en la versión que tenemos nosotros, también aquí nos dice de la misma manera, nos habla igual
de continuo sacrificio. ¿Algo me dice? Sí, porque bueno, este es un error que no es algo, o sea, es un error que no es para nada reciente, sino que es algo que ha venido ya de siglos atrás por una errónea traducción justamente de la Biblia. Y es por eso que esta expresión aparece allí en todas las Biblias que tenemos en la actualidad. Pero como vemos aquí, los pioneros estudiaron este tema y se dieron cuenta justamente que cuando el texto nos habla del continuo asolamiento. Ahora, ¿el continuo asolamiento qué es? El continuo asolamiento, justamente como acabamos de leer en la cita, es el paganismo. ¿Y quién es el que quita el asolamiento? O sea, ¿quién quita a ese poder pagano? Justamente es la abominación desoladora, o sea, el papado que aparece ahí. Ahora, para que esto fuera posible, tampoco no sucedió de un momento para el otro, también fue un proceso. Y que por cierto también hemos de destacar que este proceso costó también miles de vidas, o sea, o millones de vidas también podríamos decir, porque esto implicó la exterminación de varios pueblos. O sea, este proceso no se dio de una manera pacífica. Vamos a ver, aquí por ejemplo encontramos que 2 siglos después de que Constantino se convirtió al cristianismo, aún a pesar de que el cristianismo había tenido una gran aceptación dentro del Imperio Romano, a pesar de todo eso, se dice que había cierta oposición de parte de personas que no aceptaban la supremacía papal. O sea, había ese enfrentamiento constante que no permitía que el papado como tal se estableciera con todo su poderío. Pero justamente 2 siglos después de la conversión de Constantino, ocurrió un hecho sin precedentes. Justamente uno de estos grupos de los que se oponían al papado eran justamente los francos, que podríamos decir que son los antecesores, o sea, o los ancestros de lo que hoy en la actualidad es Francia. Justamente fue la conversión de Clodoveo. Clodoveo era el rey de los francos y él favoreció grandemente a la causa católica, no solamente por su conversión, o sea, por su bautizo, sino que también con su ejército ayudó justamente a derrocar todos esos obstáculos que el papado se encontraba en su camino. Y por ende, debido a esa gran ayuda que Clodoveo dio al Vaticano, los papas le concedieron el título de Cristianísima Majestad e Hijo Mayor de la Iglesia. Y a lo largo de la historia siempre nosotros vamos a ver que cuando un líder político ayuda de una manera importante a Roma, siempre va a recibir estos títulos y honores de parte del papado. O sea, siempre va a ser recompensado por ello. Y justamente en esta época nos cuenta la historia que surgió un conflicto entre la Iglesia de Oriente y Occidente. ¿Esto debido a qué? Porque había una diferencia en las creencias. Justamente, o sea, la Iglesia de Oriente era la que se ubicaba en lo que hoy es Constantinopla, o sea, el Imperio Romano de Oriente, lo que en la actualidad es Estambul, en Turquía. En ese momento era una nación cristiana ese lugar, o sea, era llamada la Nueva Roma. Pero también estaba la iglesia en Occidente, que es lo que es Roma hoy en la actualidad también. Entonces hubo un enfrentamiento entre ambas iglesias, porque justamente surgió una diferencia doctrinal. O sea, en la iglesia de Oriente, en Constantinopla, había habido una gran diferencia de doctrina. Por ejemplo, ellos habían adoptado la doctrina monofista, o sea que es algo completamente contrario a la doctrina católica, que tampoco obviamente tenía ciertos errores, la doctrina monofista, obviamente. No es que vamos a decir que la doctrina monofista era correcta del todo. Porque era o sea, lo que queremos dar aquí, lo que queremos resaltar en sí,
era lo que llegaba a ser el papado contra alguien que se le oponía. O sea, solamente el hecho de pensar distinto a lo que imponía Roma, eso ya era un pecado para ellos. O sea, eso es lo que vamos a destacar. Porque no vamos a entrar a ver a fondo qué era la doctrina monofista ni nada de eso, porque obviamente vamos a confundirnos y vamos a salirnos del tema. O sea, el punto es, vamos a ver hasta qué punto llegó eso. A pesar de la acogida que había tenido esta doctrina dentro de la iglesia, en Constantinopla igual había muchas personas que estaban igual de todas formas a favor de Roma. Y no estaban de acuerdo con lo que sucedía allí. Entonces, ¿qué hizo el papado? Envió discretamente ciertas órdenes para que en Constantinopla se iniciara una rebelión en contra del emperador. Porque el emperador de ese entonces, el emperador Anastasio, tampoco él no estaba a favor de la supremacía papal. O sea, no estaba de acuerdo con esa influencia que el papado quería tener sobre los asuntos de Estado. Entonces, ¿el papa qué hizo? O sea, el papa de ese entonces, que se llamaba el papa Símaco, quería excomulgar al emperador. Ahora, para los que no conozcan, ¿qué significa excomulgar? Si nosotros vemos el sello papal o el escudo papal, ¿qué es lo que encontramos? Vemos una corona papal y el símbolo de dos llaves cruzadas. Ahora, ¿qué simbolizan esas llaves? Esas llaves simbolizaban justamente que el papado tenía las llaves del cielo y el infierno. Y hasta el día de hoy sostienen todavía esa pretensión. Ellos dicen tener el poder de abrir las puertas del cielo o las puertas del infierno a quien ellos quieran. O sea, ellos pueden mandar al cielo o al infierno a quien ellos mejor les parezca. En otras palabras. El otro dice que San Pedro tiene la llave. Claro, pero ellos dicen que Pedro les dejó supuestamente ese poder a ellos. Cuando históricamente vemos que obviamente Pedro no fue papa para nada. O sea, el papado no tiene absolutamente nada que ver con los apóstoles, porque es algo completamente diferente. Bueno, volviendo nuevamente al tema, eso que nosotros vemos allí en el sello papal nos indicaba justamente eso, que ellos tenían las llaves del cielo y del infierno. Y cuando se excomulgaba a una persona, daba a entender que ellos con su poder le cerraban las puertas al cielo y lo condenaban automáticamente al infierno. Y eso no lo hizo una vez, sino que el papado hizo eso muchas veces. Y con varios reyes y emperadores. Justamente, ¿por qué? Porque no se sometían a su voluntad. En este caso, el emperador Anastasio no le fue nada bien por haberse puesto en contra de Roma. Porque poco a poco, por medio de rumores y tantas cosas, sutilmente el papado inició una rebelión en Constantinopla. ¿Y eso en qué terminó? Justamente provocó el asesinato de aproximadamente 65,000 personas consideradas herejes. O sea, el hecho de pensar distinto a Roma es herejía, según la religión católica. O sea, no se puede pensar diferente ni cuestionar nada. Únicamente lo que el Papa desea y deseaba en el pasado es obediencia. O sea, una sumisión total y completa sin cuestionar nada. Y lo más irónico y lo más horroroso de todo este asunto es que toda esta matanza, los líderes católicos la promocionaron como que si era hecha en nombre de Cristo. O sea, fue la primera matanza a gran escala que se hizo justamente en el nombre de Dios, en otras palabras. O sea, se tomaban del nombre de Dios para hacer estas atrocidades. Si nosotros leemos en la Biblia, en ninguna parte vamos a encontrar que Yahshua o los discípulos promovieran rebeliones o asesinatos.
Eso no vamos a encontrar en ninguna parte. Pero en cambio, si vamos a la historia del papado, ahí sí que vamos a encontrar un montón de asesinatos. Una historia completamente sangrienta. ¿Y qué sucedió en medio de toda esta rebelión en Constantinopla? Después de que se asesinaron a esas miles de personas, el emperador Anastasio, en medio de todo ese caos, abdicó del trono, o sea, renunció al poder. Y poco tiempo después murió. O sea, misteriosamente murió, solamente por oponerse a Roma. Esto sucedió justamente en el año 508. O sea, y para este momento el paganismo dejó de ser un obstáculo para el papado. O sea, ya el paganismo en sí prácticamente se podría declarar muerto, porque ya no era una amenaza para el poder de Roma. Ahora surgió, unos años después, otra disputa. Ahora hubo la disputa porque aunque ya las iglesias de Oriente y de Occidente ya estaban en la misma sintonía, podríamos decirlo así, o sea, ya estaban con la misma doctrina, ahora surgía otra disputa. Ahora se comenzaron a pelear por quién tenía la supremacía. Porque en el Imperio Romano se habían puesto dos capitales. La capital de Oriente, que era Constantinopla, y la de Occidente, que era Roma. Y cada una de estas ciudades tenía un obispo. Entonces, como estas dos ciudades eran capitales, hubo ese conflicto de que quién tenía la supremacía. Unos decían que la supremacía estaba en Constantinopla. Otros decían que el obispo mayor era el que estaba en Roma. O sea, fue una disputa por poder y no tanto porque les importara en sí el ámbito espiritual. Porque obviamente se ve aquí claramente que no les interesaba para nada ese asunto. Sino que sus luchas eran ¿por qué? Justamente por poder, por ambición, nada más. Y como el emperador que gobernaba ya en ese entonces era el emperador Justiniano. ¿Y qué pasó? En el año 533, él estaba por hacer una guerra contra los vándalos, que era justamente una de esas tribus bárbaras que habían dividido el imperio. Y él sabía perfectamente que el obispo de Roma tenía mayor influencia que el de Constantinopla. Entonces él decidió resolver esa disputa de acuerdo a lo que le convenía más políticamente. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él declaró, justamente en ese mismo año, en el 533, declaró que el obispo de Roma era superior a todos los demás obispos de la tierra. O sea, se estableció como tal que el obispo de Roma era mayor a todos los obispos. O sea, como cabeza de la iglesia en sí. Por eso él manda a todos los... O sea, desde ese tiempo que se encuentra la sede central de la iglesia en Roma. O sea, desde ese momento se reconoce que el obispo de Roma es la cabeza visible de la iglesia en la tierra. O sea, desde ese momento, y vamos viendo aquí que justamente por medio de que se obtuvo esa supremacía, no fue por un mandato divino, sino que fue justamente por intervención humana y fue únicamente por conveniencia. No era porque Dios había designado que así tenía que ser, o sea, para nada. Aquí vamos a ver otro hecho importante. En el año 534, Roma e Italia, o sea, gran parte de Roma e Italia se encontraban bajo el dominio de los ostrogodos. O sea que también eran otros bárbaros. Otra de esas tribus bárbaras. Y obviamente esto no le permitía al Papa ejercer todo el poder como él quería. O sea, tenía ya el respaldo del emperador Justiniano. Pero aún así no podía actuar libremente como él deseaba. ¿Esto debido a qué? Debido justamente al dominio ostrogodo.
Y aquí vemos que nuevamente el Vaticano, o sea, el papado, inicia otra guerra nuevamente. Ahora en el año 534, justamente enviaron a Belisario para expulsar a los ostrogodos de la ciudad de Roma y de los territorios italianos. Y justamente el 10 de diciembre del año 533, o sea, del año 536, Belisario logró entrar a Roma y no encontró ninguna oposición, porque obviamente justamente el papado ya le tenía las puertas abiertas a Roma. Sin embargo, los ostrogodos no iban a dejarle el camino tan fácil. Después de que Belisario logró entrar a Roma, ellos comienzan a asediar la ciudad. Y en medio de esa crisis parecía justamente que los ostrogodos iban a tener la victoria. Y a pesar de que a pesar de que Belisario les estaba ayudando, se sospechaba de que el Papa Silvestre y otros cardenales estaban negociando con el enemigo, o sea, estaban planeando traicionar a Belisario. O sea, aquí podemos ver que desde sus inicios el papado siempre ha actuado de acuerdo a su conveniencia. O sea, no les importó que Belisario les estuviera ayudando ni nada por el estilo, sino que como parecía de que los ostrogodos iban a ganar, ahora trataban de aliarse con los ostrogodos. Razón por la cual entonces que Belisario, al enterarse de esa traición que iba a cometer el Papa, lo depone de su puesto y lo expulsa. Y entonces se elige a un nuevo Papa que se llamó Vigilio, donde aparentemente, según ellos dicen, que invocaron al Espíritu Santo para poder elegir a ese nuevo Papa. Pero ¿cómo fue que Vigilio llegó al poder? Pagó un soborno de 200 monedas de oro. O sea, compró el cargo. O sea, y a eso le llaman, imagínense, eso es una burla. Decir que invocamos al Espíritu Santo y el Espíritu nos reveló que eligiéramos a Vigilio como nuevo Papa. O sea, una burla total. Cuando por detrás se le había pagado un soborno. Y finalmente aquí la historia nos cuenta que en marzo del 538 los ostrogodos fueron derrotados. O sea, esa fue la última oposición que ellos tuvieron. De allí en adelante el papado tuvo el camino libre para hacer lo que mejor le plació. Y de aquí en adelante podemos ver que en la historia comienza una de las épocas más oscuras de la historia de la humanidad. Porque de aquí comenzó una época donde reinó la ignorancia. Y en especial hablo de la ignorancia en el ámbito religioso, o sea, en el ámbito espiritual, que sería lo más correcto. O sea, en el ámbito espiritual fue donde reinó totalmente la ignorancia, porque la gente no conocía nada del plan de redención ni nada por el estilo. Simplemente ellos pensaban que la única manera de alcanzar la salvación era por medio de los ritos que la iglesia daba. O sea, la iglesia católica afirmó en ese momento que por medio de ella era el único medio por el cual Dios daba su gracia al ser humano. Y muchas de las veces esa gracia que ellos decían dar de parte de Dios no era gratis. O sea, no era que ellos le daban la gracia al pueblo de una manera gratuita, sino que era vendida. No era para nada gratis. Además, el papado se puso por encima de toda autoridad civil y religiosa. Cuando hoy en día, por ejemplo, cuando nosotros vemos lo que sucedió, si no me equivoco, fue el año pasado, cuando fue coronado el rey de Inglaterra, el rey Carlos III, ¿quién le puso la corona? No fue un ministro, sino que ¿quién fue? Fue un sacerdote.
Y esto se remonta hace mucho tiempo atrás, aunque ellos dicen que supuestamente no son, o sea, son aparentemente anglicanos, supuestamente que son protestantes. Pero vemos quién corona a los reyes, quién ha coronado a los reyes de Inglaterra, y no solo de Inglaterra, sino que en la Edad Media, ¿quién coronaba a los reyes? Siempre eran los sacerdotes, o si era en el caso ya de un emperador o alguien muy importante, era el Papa en persona el que los coronaba. O sea, ¿y eso qué quería decir? O sea, directamente el papado se estaba poniendo por encima de ellos. O sea, se estaba poniendo como una autoridad civil directamente. Porque siempre, si nosotros vamos a la historia medieval, cuando un rey ascendía al trono, no es que podía nombrarse rey porque sí y ya. Aunque hubiera sido un príncipe, para él poder tomar el trono, necesitaba la autorización del papado. O sea, y si de lo contrario, si este rey tomaba el trono sin la autorización del papa, lo más común era que se le comenzara una guerra en su contra. Porque los demás reinos estaban alineados al papado. Entonces, si un rey se atrevía a coronarse y a ponerse por encima del papado, los demás reinos, ¿qué era lo que hacían? Le hacían la guerra. Eso era lo que pasaba. O sea, ni siquiera los reyes estaban por sobre el papa. O sea, hasta ellos estaban sometidos a la autoridad del papado. Y aquí vamos a ver justamente que a partir de que el papado comienza a tomar más poder en la tierra, comienza a hacer afirmaciones que van completamente fuera de lugar. O sea, comienza a otorgarse títulos a sí mismo que son completamente blasfemia. Por ejemplo, el Papa Inocencio III, en una sección del derecho canónico, se declaró que el Papa es el vicario de la tierra de Dios mismo. O sea, en otras palabras, se declaró el representante de Dios en la tierra. Y otra declaración más atrevida todavía fue la que hizo el Papa Juan XXII. Eso está en una glosa que se titula de las que se le llaman las extravagantes, que fue algo un escrito católico. En una glosa de las extravagantes impresa en Amberes en el año 1584, en la columna 153, se encuentra la siguiente declaración que dice así, y prestemos atención para lo atrevido que es esta declaración. En latín se encuentra escrito de la siguiente manera: Dominum Deum Nostrum Papa, que en español viene a ser nuestro Señor Dios el Papa. O sea, directamente el Papa se pone como Dios en la tierra. O sea, qué atrevimiento tan grande, atreverse a llamar Dios en la tierra. Algo que ni siquiera el Hijo de Dios nunca se hizo llamar Dios. O sea, él siendo hijo, él siempre dijo, el Padre es mayor que yo. Y ahora un ser humano cualquiera, pecador, y va a decir que, se pone como Dios en la tierra. O sea, es algo tremendo, una blasfemia directamente, y es una rebelión directamente en contra de Dios. Y esto nos recuerda justamente a las palabras de Satanás cuando se rebeló en el cielo. Recordemos qué dijo él cuando estaba allá arriba en el cielo y no le dieron el lugar que él quería. Subiré a las alturas del cielo y sobre las estrellas pondré mi trono. O sea, quería ponerse por encima de Dios. Y ahora vemos que esta idea similar es lo que nos ofrece hoy en la actualidad, lo que constituye lo de la nueva era o el movimiento gnóstico. ¿Qué es lo que nos dice? Es que todos somos dioses, dentro de nosotros todos somos seres espirituales superiores. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque
Inclusive ahora se andan promocionando que campamentos, que caminatas, que tours que te llevan a un bosque, que para que pongas tu conciencia limpia y que para alinear los chakras y descubrir tu verdadero yo interior. Y, o sea, le llaman de diferentes maneras. Pero ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es lo que Satanás promete siempre? O sea, ser como Dios. Ahora remontándonos más atrás todavía. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva cuando le ofreció del fruto? ¿Qué le dijo a Eva? Que si comía de ese fruto, ¿qué le dijo? Seréis como dioses. O sea, vemos que esta misma expresión se va repitiendo a lo largo de la historia. O sea, y esto es un claro indicio que el papado, o sea, el papa no es el representante de Dios en la tierra. El papa directamente es el representante de Satanás en la tierra. O sea, aunque se den de muy religiosos y todo, el papa es directamente eso, es el vicario de Satanás, no de Dios. Claro está que al decir esto no estamos diciendo que nuestros hermanos católicos estén perdidos. Por el contrario, Dios mismo, por medio de su profeta Elena de White, ¿qué dijo? ¿Qué declaró? Tengo ovejas en otro redil. Y una cita más impresionante todavía. Habrá nobles católicos que irán delante de nosotros. O sea, porque aquí lo que la Biblia nos resalta siempre como el representante del anticristo, o sea, lo satánico aquí, es el papa, o sea, la jerarquía papal en sí, mas no los feligreses, porque los feligreses, nuestros hermanos católicos, ellos no tienen la culpa, porque recordemos, ellos han sido engañados. En la Edad Media, las personas que ayudaron justamente a esto de la Inquisición y todo eso, no era porque todos eran dirigidos por Satanás. O sea, muchas de estas personas creían sinceramente que el rezar y todo eso estaba bien, pero ¿por qué? Porque eso fue lo que les enseñaron. O sea, fue lo que ellos conocieron. Y habrá muchas personas que aunque estaban en el catolicismo y conocieron, porque igual, de todas formas en el catolicismo romano, hay algo de verdad allí, porque recordemos, Satanás también usa ciertas cosas buenas. Es que eso es apostasía, mezclar la verdad con la mentira. Y recordemos lo que nos dice el espíritu de profecía. En todas las iglesias hay y hubo personas que fueron fieles a la poca luz que recibieron. Y esas personas van a ser salvas. O sea, el hecho de que nosotros veamos aquí que el papado ha hecho tantas atrocidades y que sea prácticamente un sistema de origen satánico, eso no nos da a nosotros la autoridad de juzgar no solamente a los católicos, sino que también a los miembros de las demás iglesias. De las iglesias protestantes también. Sí, porque si bien hay iglesias protestantes que guardan el domingo, que creen que el Espíritu Santo se recibe se manifiesta por medio de convulsiones y de temblores y de todo eso. O sea, ellos creen eso porque eso fue la luz que a ellos les llegó. Pero hay gente que es fiel a esa verdad que tiene. Y por eso van a ser salvos. O como también nos dice que hay algunos hoy están dentro de esas iglesias caídas. Pero ¿qué pasará? Llegará un momento en el que ellos recibirán la verdad. Y estarán dispuestos aún más de lo que nosotros estamos a dar sus vidas. También dice en el libro Eventos de los Últimos Días que nuestros hermanos católicos y de las iglesias protestantes en los últimos tiempos ellos van a recibir la luz. Y dice que defenderán la verdad con más celo que nosotros, que hemos estado años en la iglesia adventista. Así dice en Eventos de los Últimos Días. Hay una cita que dice que no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones. Y lamentablemente algunos, como Iglesia Adventista de la Verdad Presente, por ser de la verdad presente a veces nos creemos que ya estamos salvos o que somos la gran cosa. Y nos atrevemos a juzgar a las demás personas.
O sea, la corporación adventista ha tenido sus errores, pero no por eso vamos a decir que todos los que están allí son perdidos. Porque sea como sea, la iglesia adventista es la iglesia a la que Dios le entregó su verdad. Tampoco, de eso no nos olvidemos. Elena de White escribió claramente que no debemos llamar a la iglesia adventista Babilonia. Eso que nos quede muy claro. No podemos hacer eso. Porque aunque la iglesia tenga sus errores, sigue teniendo verdad. O sea, no podemos juzgar a nadie por eso. Ahora, hay personas que, por ejemplo, por decir así, nosotros vemos que en la iglesia adventista, en la corporación, normalmente no se habla mucho de lo que es el régimen pro salud. O sea, y no hablando en el caso de todas las iglesias, porque hay iglesias que sí lo hacen, aunque están dentro de la organización. O sea, la iglesia adventista, sea como sea, igual hasta cierto punto, promueve también los 8 remedios naturales. No hay que apartarse tampoco de esa verdad. Pero ahora, por ejemplo, en cierta ocasión yo escuché una declaración de un hermano de la verdad presente, que hablaba algo justamente de los hermanos que están dentro de la organización. ¿Y qué decía? Los llamaba así de una manera que a mí me parece una manera irrespetuosa y grosera, porque no podemos tratar a la gente así. Que sí, que esos adventistas corporativos del séptimo día comedores de carne. ¿Quiénes somos nosotros para tratar a las personas así? O sea, si nosotros tenemos una verdad, eso no nos autoriza, eso no nos da la autoridad para faltar el respeto a las demás personas. Ni a los católicos, ni evangélicos, ni protestantes, ni a nadie. Si no compartimos una doctrina o una creencia, debemos respetar la creencia de la otra persona. Porque, o sea, por ejemplo, nosotros reconocemos que el nombre de Dios es Yahweh, pero hay personas, hermanos adventistas, que a ellos no les parece. Pero ¿qué pasa? No por eso vamos a vivir como enemigos. Hay personas que no les parece o no mencionan el nombre, pero que igual somos hermanos. Porque el hecho de mencionar el nombre o de ser vegetariano o de decir que el papado es la bestia, eso no me va a salvar, no me garantiza nada. Bueno, y continuando ahora sí con el tema, ahora que hemos aclarado este punto, que no estamos atacando a nuestros hermanos católicos, vamos a seguir ahora con el tema. Vamos a ver, la Biblia también nos mencionaba por cuánto tiempo sería el periodo, o sea, específicamente qué es lo que haría este poder dentro del periodo que se le asignó en la profecía. Vamos a Daniel capítulo 7, verso 25. Quien lo encuentre, por favor, me ayuda con la lectura. 7:25. Sí, Daniel capítulo 7, verso 25. Blasfemará contra el Altísimo y perseguirá a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar las fiestas y la ley. Y los santos le quedarán sometidos durante 3 años y medio. Aquí podemos notar algo interesante. La versión que acaba de dar lectura es la versión de la Biblia Jerusalén, una Biblia católica. Y allí nos dice directamente que fue por un periodo de 3 años y medio. O sea, lo habla de una manera más clara. Normalmente, si nosotros vamos a otras versiones, vamos a encontrar que nos dice de la siguiente manera. Voy a dar lectura de la parte final de este verso, que nos dice así: y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber a cuánto equivale ese periodo? Ahí, por ejemplo, en la versión que vimos ahora nos dice durante 3 años y medio. Si nosotros sacamos la cuenta en días, 3 años y medio nos corresponde justamente a un periodo de 1260 días. Vamos a ver, en la Biblia también nos da justamente ese periodo en otra parte. Vamos a Apocalipsis capítulo 11,
verso 3. Apocalipsis capítulo 11, verso 3. Y daré poder a mis dos testigos que profetizan vestidos de saco durante 1260 días. Aquí también nos dice por cuánto tiempo, por 1260 días. Ahora, ¿quiénes son esos dos testigos? Son el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, nos da a entender, si vemos el verso anterior, Daniel 7:25, nos habla de que este poder hablaría palabras contra el Altísimo, o sea, blasfemaría. Cambiaría los tiempos, la ley. ¿Qué más nos dice? Aquí nos dice los testigos, o sea, ¿por qué están vestidos con una... Aquí nos dice, por ejemplo, en la versión que yo tengo acá, nos dice, profetizarán con ropas ásperas. O con ropa de silicio. O sea, ¿qué nos da a decir? O sea, que estos dos testigos, o sea, en sí la Biblia como tal, iba a ser perseguida, o sea, el papado trataría de eliminarla a toda costa. Como vimos anteriormente, los decretos papales, ¿qué se decía? Leer la Biblia es pecado de muerte. Ahora, ¿qué creen ustedes que sucedía si a alguien se le encontraba una Biblia en su casa? ¿Qué creen que iba a pasar con esa persona? En ese tiempo a una persona, si se le encontraba una Biblia en su casa, era considerada hereje y era sometido justamente a la humillación pública y posteriormente a la pena de muerte. Y no hablamos de una pena de muerte que una muerte rápida. O sea, no era eso. Y antes de la pena de muerte venía la tortura. Ahora, en la actualidad en Europa hay muchos lugares donde se encuentran justamente instrumentos que se usaron en la Inquisición. Si nosotros vemos esos instrumentos, nosotros nos preguntamos cómo fue, o sea, quedaríamos admirados de el ponernos a pensar lo que tuvieron que sufrir esas personas y que aún así se mantuvieron fieles a la verdad. Porque hablamos de torturas en las que te rompían los huesos, te cortaban un brazo o una mano, o te cortaban con una sierra por la mitad. Y todo eso estando vivo, no es que te ponían anestesia ni nada por el estilo, por algo era tortura. O hablamos de cosas de quemar con hierros calientes. O había otra, por ejemplo, que era peor. Le ponían una cosa aquí en la cabeza y eso lo iban ajustando y la presión era tal que los ojos se salían de aquí, del cráneo, de la cabeza. La mandíbula se fracturaba, o sea, prácticamente era directamente como aplastarle la cabeza a una persona mientras estaba viva. O sea, era algo completamente horroroso. O descuartizar a la persona. O sea, en cada extremidad le amarraban una soga y esa soga estaba amarrada a un caballo. Y dado el momento, daban la orden para que cada uno de esos caballos corriera en una dirección contraria. Y ya se imaginarán lo que pasaba con la persona. No hay que ser muy específico para saber qué era lo que le sucedía. Si se tiraba de cada extremidad. O sea, y a este tipo de crueldades llegó este poder que aún en la actualidad dice ser el representante de Dios en la tierra. O sea, a este tipo de horrores llegó. Y hermanos, estas atrocidades no es que quedaron en la Edad Media y se murieron allí. La persecución va a volver a repetirse otra vez. O sea, no es que es algo que quedó en el pasado. O sea, va a volver a repetirse nuevamente. Ahora, para terminar, vamos a ver justamente
¿a qué corresponde justamente ese periodo de 1260 días? Porque en la profecía cada día se representa también por un año. O sea, cuando proféticamente encontramos que nos dice un día, nos está diciendo prácticamente que es un año también. Vamos a ver cómo comprobamos eso. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3, verso 8. 2 de Pedro capítulo 3, verso 8. Sí. 2 de Pedro capítulo 3, verso 8. Ya, la palabra de Dios dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, aquí prácticamente encontramos la respuesta. Entonces, ¿cuánto tiempo duró toda esa persecución y esa opresión por parte de Roma? Fueron en total 1260 años. Y en esos 1260 años el pueblo de Dios tuvo que persistir, tuvo que sobrevivir. Y no era nada fácil. Porque no, o sea, recordemos, si alguien era considerado hereje, obviamente no es que podía seguir viviendo en su casa, en la ciudad y vivir tranquilamente. Porque un hereje era considerado un peligro para la sociedad y por ende era merecedor de la pena de muerte. O sea, no era cualquier cosa. Además, en aquellos tiempos cuando se habla de leer la Biblia, no es que tenían una Biblia completa y entera como nosotros tenemos hoy. Solamente la gente que tenía mucho dinero podía permitirse una Biblia completa. De ahí la mayoría de personas que lograban conseguir la Biblia como tal, era únicamente una porción, o sea, un pedazo nomás. Bien podían tener solamente... Antes eran pergaminos. Sí, o sea, un pedazo, podríamos decir. Habían personas que lograban conseguir, digamos, el Evangelio de Mateo, otros conseguían inclusive un capítulo o unos cuantos versículos. Pero a pesar de las dificultades que encontraban, a esa pequeña porción de la Biblia que ellos tenían, ellos la atesoraban. Y eran fieles a esa verdad que tenían. Algo que lamentablemente en la actualidad nosotros nos hemos olvidado. Porque para que hoy en día nosotros tengamos la Biblia en nuestras manos, así en esa versión completa, muchas personas tuvieron que dar sus vidas. Y una canción nos habla justamente sobre esto. Y en una parte de aquella canción nos dice así, que prácticamente cada letra en tu Biblia está escrita con sangre. Y no es una exageración porque prácticamente es así. O sea, para que tengamos eso, la Biblia hoy en día, justamente muchas personas tuvieron que dar sus vidas. Y ahora la Biblia se vuelve a rechazar o nadie la quiere leer, pero hoy en día nadie te está amenazando de muerte. Sino que hoy en día, ¿por qué nadie la quiere leer? Porque se considera que es un libro antiguo, ¿cómo se le llama la otra palabra? Hecho de hombres. Sí, Hecho de hombres. o un libro obsoleto. Y la mayoría de personas, ¿qué es lo que dicen? No, es que como la Biblia fue escrita hace tantos miles de años, con el pasar del tiempo ya fue adulterada y la que tenemos actualmente ya no nos sirve. Y entonces comienzan a sacar que el libro prohibido, que los escritos prohibidos. Y comenzamos que con el libro de Enoc, que con el libro del no sé qué. Ahora he escuchado que hay el libro de Salomón, que el libro de Adán, que el libro de no sé qué. O sea, un poco de cosas que uno no sabe ni de dónde las sacaron. Y si nosotros vemos qué dicen esos libros, o sea, qué cuentan, o sea, directamente cuentan es puras cosas ridículas, porque van en contra de lo que la Biblia nos muestra. Por ejemplo, hay mucha controversia ahora con respecto que los Anunnaki, no sé si algunos de nosotros habremos escuchado de eso, porque en YouTube también aparecen un montón de videos que hablan sobre eso, que los Anunnaki, que los Nefilim, que los no sé qué. O sea, en la Biblia se menciona a ciertos seres, pero no hay que llenarlos de tanto misterio. Porque cuando la Biblia nos habla de gigantes, no es que era una raza distinta al ser humano. Eran los mismos seres humanos.
Sino que recordemos, en un principio el ser humano ¿cómo era? Era mucho más grande de lo que hoy en la actualidad es. Por la alimentación. O sea, por la alimentación y también porque el pecado no había degenerado a la raza humana. O sea, la humanidad se ha ido degradando. O sea, con el pasar del tiempo se ha ido degradando. Si nos pusiéramos a leer la Biblia y el espíritu de profecía con diligencia, justamente nos diéramos cuenta que todas estas teorías que hoy en día el mundo nos quiere vender son solamente invenciones humanas que no tienen ni pies ni cabeza. Y es algo que estudiaremos más adelante, justamente el tema de los antediluvianos. Porque justamente por medio de esto es que se resuelven todas esas dudas y esos misterios que ahora nos ponen. Bueno, vamos a dejar esta parte hasta aquí. Vamos a tener un receso de 5 minutos y de allí vamos a continuar con el tema. Bueno, ahorita son las 11:03. De aquí en unos 5 minutos vamos a continuar con el tema. Bueno, a los hermanos que nos están viendo, gracias por su atención y no se desconecten de nuestro canal porque en 5 minutos vamos a retomar nuevamente la transmisión. Bueno, gracias por su atención. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.